El siglo XVII se caracteriza en Europa por la progresiva decadencia de España y la lucha por la hegemonía. En Francia se desarrolló el modelo político del absolutismo y el eje de la economía se desplazó desde el Mediterráneo al Atlántico, especialmente a las nuevas potencias coloniales, Inglaterra y los Países Bajos. A lo largo de la centuria, los monarcas europeos intentaron imponer un nuevo sistema político, el absolutismo, caracterizado por la concentración del poder en manos del rey y su ejercicio ilimitado. Los rasgos principales del absolutismo son la centralización administrativa, restando poder a los grandes señores de la nobleza y a los parlamentos regionales, la organización de un ejército fuerte y centralizado, el saneamiento de las finanzas reales y el enriquecimiento del Estado mediante el fomento de la industria y la exportación de las manufacturas, según el modelo económico del mercantilismo, la justificación del ejercicio ilimitado del poder real en su origen divino. El absolutismo triunfó en Francia y especialmente con la figura de Luis XIV, a quien llamaban el Rey Sol, quien aspiraba a que Francia se convirtiera en la principal potencia europea frente a los Habsburgo de España y Austria. En Inglaterra fracasaron los intentos de implantación de la monarquía absoluta y acabó triunfando el modelo de monarquía parlamentaria, en la que el poder del rey se hallaba limitado por el Parlamento. En España, como ya se ha apuntado, el siglo XVII es el de la progresiva decadencia del gran imperio forjado en la centuria anterior. Es la época del barroco, el siglo de oro de la cultura y, paradójicamente, los últimos monarcas de la Casa de Austria tuvieron que afrontar la derrota militar y la pérdida de poder como potencia mundial. Felipe III sucedió a su padre Felipe II y reinó entre 1598 y 1621. Sin embargo, no continuó con el gobierno fuerte y personal de su padre, sino que abandonó las responsabilidades del gobierno y la dejó en manos de personas de su confianza. Se inauguraba así la época de los válidos. El principal válido o ministro del reinado de Felipe III fue el duque de Lerma, hombre de ambición desmedida que antepuso sus intereses particulares a los de la nación. En cuanto a política exterior, el reinado de Felipe III, a quien no pocos historiadores han considerado poco rey para tan vasto imperio, puede identificarse con la búsqueda de la pacificación que ayudará a ir cerrando los frentes abiertos desde el periodo anterior. La consecución de la paz se inició con Francia. Posteriormente, en 1604 se firmó la Paz de Londres con Jacobo I de Inglaterra y en 1609 se alcanzó la tregua de los 12 años con los holandeses, interrumpiendo el conflicto iniciado en 1566. En política interior, el hecho más destacado fue la expulsión de los moriscos, decretada en septiembre de 1609. De esta manera, más de 400.000 moriscos, en su mayoría campesinos y artesanos, abandonaron los reinos de España, especialmente Aragón y Valencia. La expulsión supuso una importante pérdida demográfica y un grave perjuicio económico. A la muerte de Felipe III le sucedió en el trono su hijo Felipe IV, cuyo reinado se extendió entre 1621 y 1665. Felipe IV también dejó el gobierno en manos de válidos. En este caso destaca el conde-duque de Olivares, quien ejerció su ministerio durante 22 años, alcanzando un protagonismo decisivo durante el reinado. En política exterior, la monarquía hispánica volvió a implicarse en los conflictos bélicos europeos. Se reanudaron las hostilidades con los Países Bajos dentro de la Guerra de los 30 años. Este esfuerzo bélico supuso un considerable gasto para un país sumido en una profunda crisis económica. Por la Paz de Westfalia en 1648, España se vio obligada a reconocer la independencia de Holanda. También se reinició el enfrentamiento con Francia, que se saldó desfavorablemente para España. La guerra concluyó en 1659 con la Paz de los Pirineos, por la que España tuvo que ceder diversos territorios.
La consecuencia de estos conflictos fue el final definitivo de la hegemonía española. En política interior, Olivares intentó imponer una política centralizadora. Castilla soportaba la mayor parte de las cargas económicas entre los distintos reinos de la monarquía hispánica. Por ello, propuso una política de unificación de la hacienda y el ejército, tratando así de repartir las cargas y procurar la contribución de los distintos territorios. Estas medidas, que perseguían reducir los fueros y las instituciones particulares de los distintos reinos al estilo y las leyes de Castilla, provocaron una sucesión de rebeliones. En Cataluña se produjo en 1640 la sublevación del denominado Corpus de Sangre. La guerra duró 12 años y concluyó con la rendición de Barcelona. Portugal se sublevó también en 1640 y en 1668 consiguió su independencia. Otras rebeliones y movimientos secesionistas se produjeron en Andalucía en 1641, en Navarra y Aragón en 1646 y en Nápoles y en Sicilia en 1647. Estas sublevaciones fueron reprimidas, pero el proyecto de Olivares no será llevado a cabo tal como él lo había ideado. A la muerte de Felipe IV subió al trono su hijo Carlos II, quien heredó el trono cuando solo tenía 4 años de edad. Su reinado se extenderá entre 1665 y 1700. En su mayoría de edad, el rey sufrió repetidas crisis debidas a sus enfermedades físicas y mentales, por lo que quedó sucesivamente a merced de su madre, Mariana de Austria, y de su esposa María Luisa de Orleans. España se vio de nuevo envuelta en las guerras de Francia, primero como aliada frente a los Países Bajos, gracias a lo cual recuperó el Franco Condado. Más tarde, España se alió a los Países Bajos frente a Luis XIV, que salió victorioso, por lo que España perdió definitivamente el Franco Condado junto con algunas plazas flamencas en 1678. Tras el matrimonio de Carlos II con una princesa alemana, Mariana de Neoburgo, España volvió a entrar en guerra contra Francia en 1678. El ejército francés invadió Cataluña, pero por la paz de Ryswick en 1697, Luis XIV devolvió a España Cataluña, Flandes y Luxemburgo en un definitivo acercamiento a la monarquía hispánica. El reinado de Carlos II había resultado crítico. Nuevas guerras contra Francia, epidemias, hambrunas y deserciones en el ejército por falta de víveres. En lo positivo podemos observar un cierto repunte de la economía. Hacia 1690 estaba claro que el rey español iba a morir sin descendencia. Se formaban en Europa dos bandos en torno a los dos pretendientes al trono, Carlos de Austria y Felipe de Borbón. La guerra de sucesión española alcanzaría dimensiones europeas al establecerse sendas coaliciones integradas por las principales potencias del momento. Solo quedaba esperar hasta saber quién de ellos se alzaría con la corona de España.